Hola, hola. ¿Cómo estamos, amigos de Shindo? Comunidad de Shindo. Espero que me estén viendo. Creo que ya. Estoy aprendiendo a utilizar la nueva plataforma de Facebook, ustedes disculparán. Pero bueno, ya estoy aquí. Me da mucho gusto saludarles, darles la bienvenida. Mi nombre es Circe Rodríguez y feliz de poder estar con ustedes el día de hoy, como todos los martes, en punto de las 7 de la noche, hora de Ciudad de México. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de eso a lo que le llamamos ego. Claro, voy a tratar de ser como muy precisa, porque hablar del ego, nos puede dar, yo creo que para un año, ¿sabes? Como, pues sí, efectivamente, como por supuesto que más de 50, nos da para 50 veces reunirnos e ir profundizando y verlo de diferente manera. Pero creo que es importante que lo abordemos. Sabemos que, bueno, Shindo tiene la intención de darte herramientas que te ayuden en tu vida diaria, que las puedas aplicar en tu día a día. Y fíjate que justo es lo que estaba reflexionando hoy en la mañana, ¿no? Y decía, qué importante desde mi punto de vista y en mi creencia es poder ofrecer a las personas que quien va a terapia o quien toma sesiones de desarrollo personal, como tú le quieras llamar, consultorías, consultas, etcétera. Mi filosofía es que la persona al terminar cada sesión se lleve algo en qué trabajar. Y pues no me dejarán mentir, sé que aquí hay varias personas que me han permitido compartir espacio en sus vidas, pues siempre es como ir creando esta cajita de herramientas, así les pongo el ejemplo, ¿no? Y aquí la intención de las sesiones con tu servidor es ir creando esta cajita de herramientas para que vayas en la vida y vayas ocupando esas herramientas. Y en el tema del ego, pues es como poder proporcionarte también herramientas que te ayuden a poder lidiar con esto que llamamos ego. El objetivo es poder compartirte 5 herramientas que te ayuden, pues yo no diría a desmantelar el ego, porque hijo, yo creo que eso nos puede tomar toda la vida. A otras personas no les toma toda la vida, pero estamos hablando que son personas pues ya con otros niveles, ¿no? Estamos hablando de otros niveles. Pero sí, para poder autogestionar, porque hay quienes hablan de dominar el ego. Yo no creo que la dominación en ninguna parte sea la correcta, ni siquiera para el ego. Creo que hay que aprender a autogestionarlo y aprender a vivir con los elementos que tenemos. Entonces, hoy vamos a hablar exactamente de qué es eso a lo que llamamos ego, cómo lo podemos trabajar, cómo podemos hacer pues que si va a ser nuestro compañero de por vida, pues que sea un buen compañero y que no sea el compañero molón que se la pasa metiéndome el pie, jalándome el cabello, sacándome la lengua, diciéndome que no puedo, no, que puedo hacer como para que vaya siendo mi porrista número 1. Así es que de eso vamos a hablar. Le doy la bienvenida a Coral, Alejandro, Lisi, ¿cómo están? Bendiciones. Lisbeth, Lolita, Sonia, mi querida Fifi, ¿me puedes mandar tu WhatsApp, por favor? Claro que sí, mi querida Fifi. Al final de la transmisión lo pongo, aquí te doy en responder y con muchísimo gusto te mando mi WhatsApp, mi querida Fifi. Bueno, déjenme ver ya, son las personas que me han saludado. Espero que los que no me han saludado, porque veo más personas conectadas, pues me manden aunque sea un saludito con la mano, un corazoncito, una happy face para saber que sí me están viendo y que van a poner mucha atención y van a participar. ¿Qué te parece que comencemos hablando acerca del ego? Pero de tu parte, que tú nos compartas, para ti, ¿qué es el ego? ¿Cómo te refieres al ego? ¿Tienes claro qué es, cómo funciona, en qué niveles de tu vida interviene, cuándo no? ¿Tienes alguna práctica que al día de hoy estés ejerciendo para autogestionar el ego o no? Hay quienes le tienen miedo al ego, hay quienes le tienen, quienes se enojan con el ego. Hay quienes niegan que lo tienen, hay de todo. La intención, repito, creo yo, es hacerlo parte de nuestra vida de la manera más amorosa. Así es que allá me están saludando más. Qué bueno, Mayra, mi querida Miriam, qué gusto verte. Andreita Menes, uy, qué gusto, saludos hasta Ecuador, mi querida Andrea. Perfectísimo, muy bien. Pues vamos a comenzar, no sean tímidas ni tímidos.
vayamos compartiendo para ti qué es el ego, cuál ha sido a lo largo de tu vida la experiencia con eso a lo que llamamos ego. Partiendo de que todos nosotros tenemos ego. El ego forma parte de la conducta humana, del ser humano. Sí, yo creo que hay personas que trascienden el ego, pero también trascienden mucho de la condición humana. Eso es maravilloso, creo que esa es la vía y la finalidad, el famoso regreso a casa. Pero, pues no sé tú, yo todavía lo tengo y hay veces que me sale de este tamaño, ¿no? Y hasta lo veo y digo, ay, qué narigón estás, le digo a mi ego. Pero bueno, todos forman parte de la condición humana y hay quienes se pelean con él, hay quienes trabajan en él. ¿Cuál es la diferencia? Pues los niveles de conciencia. Hay personas que no trabajan el ego y entonces el ego les va dominando la vida. Entonces aquí hay de dos, o lo haces tu compañero y en conciencia lo invitas a que camine esta vida de la mejor manera para ti, o crees que no lo tienes, lo ignoras y él se va a tratar de manifestar de todas las maneras habidas y por haber, y muchas veces la falta de trabajo del ego es lo que hace que las personas no puedan tener el nivel de conciencia o el desarrollo de conciencia que podrían. ¿Por qué? Porque, ay, es mi gato que me acaba de hacer cosquillas. Porque hay personas, no es fácil. Trabajar con el ego no es fácil. Te pongo un ejemplo. ¿Cuándo fue la última vez? Y espero que así sea. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste con una muy, muy, muy buena amiga, que estuviste quizá con tu terapeuta, que estuviste quizá con una de tus guías en la vida, hombre o mujer? A lo mejor para ti es tu mamá, qué sé yo, que te dijo una verdad que te hizo enojar, que te hizo pegar un brinco al techo, pero que después hiciste un silencio. Dijiste, claro, tienes razón. Esos comentarios que nos chocan, pero nos checan, ¿no? Yo creo que es una maravilla. Yo tengo la bendición de contar con mis maestras en la vida y profesores también que me han acompañado y me han enseñado, pero bueno, me han dado unas, nosotros decimos aquí en México, ¿no? De perro bailarín, en donde dices, uy, me hubieran avisado, ¿no? Y venía con casco para las pedradas, porque el ego responde, el ego respinga, no responde, respinga. La conciencia es la que ya después responde. Y entonces no es fácil. Muchas personas abandonan los procesos de desarrollo personal precisamente porque el ego les dice, no, ya no aguanto. O sea, no me gusta que me estén diciendo mis verdades. Yo sé quién soy porque ese es el ego. A mí nadie me va a decir quién soy. Y bueno, siempre ayuda esta distancia crítica que alguien fuera de ti no juzgue tu vida, porque no se trata de que te juzguen, sino que te den un punto de vista, que te hagan ver tu comportamiento, desde dónde lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo, a dónde quieres llegar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces de eso vamos a hablar. Sigo saludando a mi querido Horacio. Nos dice Sonia, el ego es como esa vocecita que siempre está molestando. Exactamente, ya hablaremos de esa vocecita. Ay, sí, no es esa vocecita que a veces que dices, bueno, ya cállate. Recordemos que yo tengo la famosa frase de shh. Uy, ustedes no saben yo cuántas veces he callado a mi ego. Y luego ni caso me hace el condenado. Nos dice Sandy, hola Circe, te mando un abrazo con todo mi corazón, qué buen tema. Abrazo con el alma, mi querida Sandy. Ana Gutiérrez, qué gusto escucharte, muchas gracias por esto. Pues gracias a ustedes por hacer esto. En realidad esto no sería posible si estuviera yo solita, ¿no? Esto es posible gracias a ustedes. Ok. Del tema, ay, es que ustedes disculparán, de una vez les comento, decisión de cuarentena, me voy a volver a dejar crecer el cabello para donarlo, pero justo ahorita está en el punto en el que siento que se me va de un lado, del otro y demás. Ok, ya hice mi comentario, mis decisiones de cuarentena. Por supuesto que nos puedes comentar tus decisiones de cuarentena para ver cómo te apoyamos y cómo te echamos porras. Fíjense que este tema del ego, pues en la corriente psicológica, terapéutica, de años, ¿no? Es algo que incluso le da forma y en lo que se basan muchas corrientes terapéuticas. Ya el profesor Freud nos hablaba de estos tres aspectos psíquicos. Nos decía que la psique estaba formada o está formada por tres grandes rasgos. El ello, que son los impulsos o deseos como instintivos. El yo es el ego
y el super yo o el superego, también le pueden decir. ¿Cuál es la función? Nos dice Freud, ¿cuál es la función del yo, es decir, del ego? Ser un intermediario entre la realidad y los impulsos. Entonces, si yo tengo ganas de comer, ese es un impulso, es un deseo, es una necesidad muy básica. El ego es el que va a determinar del buffet qué es lo que voy a escoger. Pero ¿y el ego con base en qué? Con base en la información que lo ha construido y lo ha creado. Cuando nosotros llegamos a este plano, a esta vida, llegamos sin el ego, llegamos siendo pureza total. Pero a lo largo de nuestra formación, de nuestra madurez, el ego se va construyendo. Así es que a nadie le puedes achacar tu ego, porque lo has construido tú. Claro, vamos a ver que se construye o se crea nuestros primeros años de vida. O sea, claro, pues mis papás, toda la culpa es de ellos. No, ellos fueron, sí, los primeros responsables, pero ahorita, si ya lograste conectarte a esta transmisión y saludarme, quiere decir que ya estás en las condiciones de poder trabajar también tu propio ego. Entonces, el ego es el poder satisfacer, nos decía Freud, es esta conducta que lo único que busca es satisfacer los impulsos más naturales, pero que además cumplan con los estándares sociales. Y ahí es donde ya todo empieza a cobrar sentido. ¿Por qué? Porque dices, o sea que se trata de quedar bien con la sociedad, de ser parte de, claro, recordemos que esa es una de las principales necesidades del ser humano, la pertenencia. Nadie quiere ser excluido del clan social, del clan familiar, del clan de los amigos, etc. Claro, el ego tiene muchos otros nombres, no sé tú cómo le llames, pero hay quienes le llaman falso yo, imaginario, el enemigo interior. Me encanta, ¿no? Porque hay quienes le llaman esta costra poco saludable. Ay, bueno, está bien que el ego no es como lo más bonito de nosotros, pero llamarle costra poco saludable, bueno, pues quizá hay personas a las que ponerle ese título o ese nombre, llamarle por ese nombre, les resuena tan fuerte que les genera el impacto necesario para decir, ¿quién quiere tener una costra poco saludable? Porque ego, pues ya no estamos tan acostumbrados. O sea, pues sí, el ego ahí anda, ¿no? Aquí lo traigo, fíjate, es mi mejor amigo. No, pero si le dices costra poco saludable, y dices, hijo, si es algo que vale la pena trabajar, nadie quiere traerla ahí cargando. Pero, ¿qué es el ego? ¿Cómo se forma? El ego no es otra cosa más que una serie de conductas tus conductas o tus comportamientos que son resultado de lo que aprendiste los primeros años de tu vida. Y entonces se va creando a nivel inconsciente esta serie de condicionamientos a través de los cuales tú respondes en piloto automático en lo que llamamos la realidad. ¿Sí me entendí? Espero que sí. Voy a tratar de decirlo de otra manera. Son los comportamientos, los condicionamientos con los cuales nos movemos en esto que llamamos realidad, pero son condicionamientos que provienen del inconsciente. Son conductas que se crearon y se instalaron en el inconsciente y desde ahí, en piloto automático, el imaginario, el ego está reaccionando. ¿Ante qué? Ante los estímulos de la realidad o de lo que llamamos realidad, porque bueno, pues ahí también sabemos que muchas veces la realidad no es precisamente la misma para ti que para mí. Si tú estás viendo, si yo aquí pusiera una moneda, tú estarías viendo una cara de la moneda y yo otra cara de la moneda. Para los dos, la moneda es la moneda, pero lo vemos desde diferentes puntos de vista. Y eso, tú vas a emitir un juicio o vas a tener cierto condicionamiento, comportamiento por lo que estás viendo desde el lado de la moneda, que es completamente diferente al mío. Eso es el ego. El ego son estas conductas, son estos condicionamientos, repito, inconscientes y en piloto automático. Eso es lo grave del ego, que trabaja desde el inconsciente y además es muy hábil. Nadie nos conoce mejor que el ego, porque el ego es el que nos ha hecho sobrevivir hasta el día de hoy. Entonces se va metiendo por estos recovecos y cuando una persona empieza un trabajo de desarrollo personal y se pone medio difícil porque ahora hay que resignificar a tu papá y resulta que tu papá ya falleció y aunque
te maltrató y te gritó y le pegaba a tu mamá, no, pues es que ahorita mi papá ya es la mejor persona y no nos permitimos. El ego no nos permite poder observar a nuestro papá por quien verdaderamente fue, por sus hechos, sin juicio, nada más por quien verdaderamente fue. Entonces, muchas veces el ego es el que hace que las personas interrumpan sus procesos personales, sus procesos de desarrollo de conciencia. Muchos de los, no muchos, los autosabotajes, los famosos autosabotajes vienen de ahí. Son estas reacciones inconscientes del ego, y el ego es una construcción, no es una sola cosa, es como un arbolito navideño. Yo hay veces que les hablo de la famosa botarga. Es esa botarga a la que le hemos puesto el moñito, el gorrito, el guantecito, la bufandita, le hemos puesto las pestañas postizas y que nos confundimos y creemos que eso somos porque es lo que se relaciona con el entorno, pero no nos damos cuenta que atrás o adentro más bien de esa botarga hay una persona, que eres tú. ¿Qué es lo que forma o cómo se forma el ego? Recordemos que hay dos grandes componentes en el individuo. Cuando tú y yo llegamos a este planeta Tierra, llegamos ya con un carácter, en términos terapéuticos le llamamos carácter, como preestablecido. Así como naciste del tono de tu piel. Yo Circe, nací de piel blanca, de cabello lacio, de poco cabello, de brazos medio flaquitos y debiluchos. Ok, ese es mi carácter. Ya incluso, estoy hablando a nivel físico, pero a nivel de carácter, yo llegué ya con esa carga, carga genética o carga energética. Porque luego la epigenética nos ha enseñado que incluso el entorno puede alterar la genética, o podemos modificar la genética. Pero hay cosas que sí no puedo modificar. Digo, yo me podré pintar el cabello de azul, me podré hacer 25 veces chinos, pero mi cabello natural es oscuro y lacio. Lo mismo en el carácter. Yo he hecho un trabajo, y no me dejarán mentir, si aquí hay alguien que me conoce de tiempo atrás, no me dejarán mentir, que he hecho un trabajo para ser menos introvertida. Voy a ser introvertida, solo que ahora soy menos introvertida. Ya no soy antisocial, tampoco soy el bebé del bautizo cuando voy a una fiesta, pero ya bailo, ya comparto, ya me río, ya voy, ¿no? Eso ya es mucha ganancia. Eso no significa que yo sea la que esté organizando fiestas. Eso es el carácter. Llegamos con ese condicionamiento, pero aquí viene el segundo factor que determina mucho la construcción del ego. ¿Cuál es este factor? Es el entorno, es el contexto. Porque el carácter es algo que se da llegamos ya con eso impreso, y dependiendo del entorno en el que nos desarrollamos, entonces podemos lograr que esta alma, que esta persona con su naturaleza verdadera florezca por quien es, o, ¿qué es lo que pasa? El sistema social, político, familiar, religioso, cultural, etcétera, va con sus pautas y normas, va limitando. Y entonces a los niños que andan por ahí corriendo, porque el niño corre y grita y sonríe, dicen, cállate, estás haciendo mucho ruido. Y entonces el niño se va limitando cada vez más y más. Porque los maestros, pues a todos los tratan por igual, no importa si eres auditivo, kinestésico o visual. Aquí tienes que responder y aprenderte las tablas como yo digo. Entonces el sistema educativo va, no solo el sistema educativo, repito, educativo, social, familiar, cultural, ¿qué es lo que va haciendo? Que no permite que se vaya desarrollando de una manera muy orgánica, muy natural esta persona, sino que los condicionamientos literal van limitando. Y entonces, ¿qué pasa con esta persona? ¿Qué va construyendo la personalidad? La personalidad está conformada de mi naturaleza más verdadera, más toda la botarga que yo construí para poder convivir y ser aceptado y y que no me abandonen y ser amado y demás en la sociedad. Y eso es a lo que le llamamos falsa personalidad. Eso es a lo que le llamamos ego. El ego es esa falsa personalidad. Pero también quiero hacer mención. ¿Por qué? Porque el ego nos ha ayudado a sobrevivir. Sí, al día de hoy es muy probable que te siga poniendo el pie, pero gracias al ego también lograste sobrevivir. ¿Por qué? Porque si tú a los 2 meses le hubieras dicho a tus papás, a mí ustedes no me vienen a gritar,
Y ¿saben qué? Se me van corriendo de la casa, pues no podíamos, ni a los 5 años. Hay quienes a los 12 ya huyen de casa, prefieren el riesgo de la calle al estrés o a lo tóxico de la familia, ¿no? Pero entonces todos vamos construyendo esta falsa personalidad. Entonces, ¿cómo se construye el ego? A través de nuestras creencias. El ego no es otra cosa más que nuestro sistema de creencias. Y hay creencias que son positivas. También hay muchas creencias que son negativas. Entonces creemos y le damos al ego la connotación de lo peor, de lo peor, de lo peor de nosotros. Y no nos damos cuenta que dentro de ese ego y dentro de ese sistema de creencias ha habido conductas que me han ayudado, no solamente a sobrevivir, sino que quizá el día de hoy contribuyen a mi felicidad, a mi máxima plenitud. ¿De qué se trata entonces? De que nosotros logremos identificar dentro de todo este mecanismo de creencias, desde toda esta personalidad que hemos construido, qué sí es natural y verdadero en mí para desde ahí vivir y qué no, qué ha sido autoimpuesto, qué forma parte del ego que me está estorbando y me está limitando. ¿Por qué? Porque también hay muchas creencias limitantes. Así es como formamos el ego. Así es que el ego es este sistema, es un mecanismo, es una estructura. Es como si tú y yo hubiéramos construido, literal, la botarga, una estructura de muchas creencias. Y aquí el tema es que como está a nivel inconsciente, no lo logramos ver. O sea, si a mí me cuelgan algo de aquí atrás y lo traigo de toda la vida, ni lo voy a ver y ya ni lo voy a sentir. A lo mejor las primeras veces fue incómodo, pero ya después ni lo sentí. ¿Por qué? Porque me habitué. Y eso es lo peligroso en el ego, que son hábitos que nos limitan, son creencias que nos limitan, creencias que nos funcionaron para sobrevivir, para ser aceptados, para pertenecer. Pero llega un momento en la vida de toda persona que dices, es que esto de ser tan buena persona ya no me está sirviendo, ¿sabes? Porque ahora resulta que soy mala persona porque no quiero hacerle el súper a la vecina, pero pues es que resulta que yo me acabo de torcer el pie. Y entonces empezamos con este retrueque mental, porque todo ocurre en la psique y el inconsciente está ahí, ¿no? Agazapado, esperando cualquier falso movimiento de nuestra parte para querer evolucionar, para que se dispare y diga, no, aquí quien manda soy yo. Y pues es esta eterna lucha entre el lobo blanco y el lobo negro. Si saben de esa, se acuerdan de esa anécdota que ya hemos platicado, de esta pequeña historia en donde está el abuelo con el nieto en los brazos y el abuelo le dice, es que en el bosque había la lucha entre dos lobos, el lobo blanco y el lobo negro. Y entonces el lobo blanco le decía una cosa y el lobo negro le respondía, y era una lucha interminable. Así es que ya, ándale mi amor, vete a dormir. Ay, abuelo, no le hagas, cuéntame quién ganó. Y le dice el abuelo, a quien se alimentó más. Ese es el ego, son estos dos lobos, el lobo blanco y el lobo negro. Desafortunadamente son estas voces, como ya nos decían, que no logramos identificar o que confundimos. Porque puede ser hasta una voz externa, no, es que me lo dijo mi mejor amiga, sí, te lo dijo tu mejor amiga, pero ¿qué voz interna te está repitiendo lo mismo que tu amiga para que te pongas el pie de esa manera? Para que generes ese daño en ti. ¿Por qué? Porque el ego nos limita. El ego está ligado a la homeostasis del individuo y recordemos que la homeostasis es yo, organismo, te voy a mantener vivo. A mí me dieron la función de mantenerte vivo, no de que seas feliz, no. Esas ya son funciones de alguien más. Pero a mí, homeostasis, mi función es mantenerte el corazón latiendo, tus pulmones inhalando y exhalando, la presión arterial, la digestión, los riñones filtrando. Esa es mi labor, mantenerte en ese estado. Y si eso implica que tú quieres cambiar y a mí me va a poner en riesgo, no, aquí es la ley del menor consumo de energía. Pues como podrán ver, son muchos factores, ya me dediqué a hablar, a ver, déjenme saludo, mi querida Vero, Juan Carlos, qué gusto verte, nos dice Tabata, hola Sir, te quiero compartir que me hace muy feliz estar viendo esta transmisión con dos de mis mejores amigas, Jessica y Leslie. ¡Hey! Bienvenidas Jessica y Leslie, yo feliz de que nos estén aquí acompañando. Nos hemos conectado juntas, ¡yay! Varias transmisiones ya, sorry, que salga un poco del tema, pero fue mi comentario de cuarentena. Muchas gracias, mi querida Tabata, y qué buena idea, ojalá pues se inspiren otras personas a compartir este espacio
con más personas y lleguemos y contribuyamos. Padrísimo tema, entenderlo es liberador. Y pues Jessica, Leslie, bienvenidas a esta comunidad. Siéntanse en toda la confianza de hacer cualquier duda, de poner aquí en el chat cualquier duda, comentario, queja, sugerencia. También está mi hermana. Un besote, mi querida Sheila. Perfecto. Y que nos compartan. Estamos hablando acerca de eso a lo que llamamos ego. Y yo les quiero compartir 5 herramientas que nos pueden ayudar a ir autogestionando de una manera más eficiente el ego y que no sea nuestro enemigo y que no sea ese pie que nos ponemos. Muchas gracias, mi querida Taps, por el comentario y por darnos el tip para que muchas más lo hagamos. Ok, ¿qué es lo que pasa? Que entonces el ego, a través del ego desarrollamos lo que llamamos la máscara social. Ya hemos hablado de las heridas emocionales, las 5 heridas emocionales y que cada herida emocional desarrolla por sobrevivencia una máscara. Y esa es la máscara, la famosa botarga con la que andamos por la vida. Y entonces nos perdemos y hay veces que se construye tanta distancia y la botarga es tan grande que la persona, el ser, se cree la botarga. Eso es lo más terrible, que la persona, el alma, no el alma siempre sabe quién es, pero el individuo se cree la botarga. Y tú los ves por la calle sintiéndose tal cual la botarga, pero no lo son. Y esas son las famosas personas que ahorita voy hacia eso, ¿no? Son las famosas egocéntricas. ¿Por qué? Porque también el ego se le han puesto o se le han dado connotaciones que poco ayudan a trabajarlo. Y entonces el ego está satanizado y sí, no es cosa buena, pero hay cosas del ego que nos han ayudado. O sea, ¿cómo no agradecerle al ego que me ayudó a sobrevivir en un entorno tóxico cuando era pequeña? Sí, gracias ego por ayudarme a sobrevivir, pero ¿qué crees? Ahora necesitamos seguir avanzando, así es que pues vente conmigo, dame la manita y juntos vamos avanzando, pero yo no puedo seguir ahí. Pero se ha generado tanto malentendido alrededor del ego que entonces confundimos al ego con el egocentrismo o con el egoísmo. Y quiero tocar rápidamente estos 2 puntos. Partiendo de que el ego es un mecanismo, es una estructura con un mecanismo que nos ayuda a funcionar, nos hace funcionales. Claro, es mi ego el que me dice, vístete. A lo mejor mi naturaleza dice, ay, no, yo como para qué me visto, mejor me salgo así, libre a andar por la calle. No, el ego es el que me dice, oye, vístete, eso es cosa buena, ¿no? Aquí el tema es que el ego también me dice, pero ponte una blusa de marca, pero ponte unos tacones de 15 centímetros, oye, pero maquíllate de una manera espectacular, oye, es que mueve el cabello así, ay, sonríe de esta manera. Ese ya es el ego que nos está estorbando, porque esa es la falsa personalidad, lo que nos estorba, lo que no somos, ¿ok? Entonces, el ego es quien creo ser, pero que no soy. Creo ser la botarga, pero la verdad es que no soy la botarga. La botarga es la botarga y yo la empecé a construir para poder relacionarme con el entorno. ¿Cuál es el trabajo aquí entonces? Ir desmantelando cada vez más y mejor esa botarga para permitir que surja quien verdaderamente soy. Ay, pero cómo duele, porque la botarga la tenemos adherida, así, ¿no? Pegada. Y muchas veces trabajar el ego, entrar en estos procesos de desarrollo personal significa, imagínate, como despellejarte. Ay, no, que no. Pero te va a volver a ofrecer piel, ¿sabes? Y ya una piel, una capa muy verdadera, ya no lo que necesitas, te funcionó, ya no, hoy ya no. Por eso yo admiro tanto a las personas que entran en estos procesos de desarrollo personal, porque yo sé que hay veces, yo misma lo he vivido, en ambos lados de la silla, ¿no? En donde dices, ahora sí me dieron con tubo y mi ego está que quiere golpear a la terapeuta, ¿sabes? O sea, yo sé que hay veces que algunos de ustedes quizá cuando me suenan los oídos dije, ay, ¿quién será de hoy Hugo, Paco, Luis, no? Porque el ego se incomoda. El ego es el que se retuerce, es el que dice, no es cierto, si yo soy tan buena persona. ¿Cuál botarga? Yo no tengo ninguna botarga. Yo así soy de lindo, yo así soy de alegre, yo así soy de bueno, yo así soy de inteligente. Yo no digo que no lo seas,
Pero imagínate que sea este ego, esta botarga, la que se cree inteligente cuando la inteligencia forma parte de una de tus más puras verdades. ¿No valdría la pena que esa inteligencia saliera desde lo más puro y verdadero? Pero hay que quitar todo eso que nos está estorbando. ¿Qué es entonces el egocentrismo? El egocentrismo es la incapacidad para que puedas percibir el mundo de una manera diferente. Toda persona egocéntrica es aquella persona incapaz, eso ya te habla de una persona limitada, con ciertas limitaciones, es la incapacidad de percibir el mundo de una manera diferente. Y entonces quiero que todos perciban el mundo como yo lo percibo, que reaccionen como yo reacciono, que opinen como yo opino. ¿Por qué? Porque el mundo es como yo digo. Eso es el egocentrismo. Egocentrismo es el ego y el universo entero. El universo entero gira alrededor de mí y a mi tronar de dedos. Y al ritmo que yo le toco. Eso es el egocentrismo. ¿Qué es lo que genera? Ahora, ¿quién es una persona egocéntrica? Una persona egocéntrica es aquella que se dedicó a alimentar tanto al ego, a esta falsa personalidad, que, repito, ya se cree la botarga, ya se olvidó de quién verdaderamente es. Y entonces se siente el centro del universo, pero por adentro son personas infelices, son personas muy limitadas, son personas con una autoestima mala, ¿no? De muy mala calidad, ya sea porque se creen mucho o porque se creen hormigas aplastadas, pero son infelices. Una persona egocéntrica sufre mucho, sufre, en su interior hay mucho sufrimiento, porque no se está permitiendo ser quien verdaderamente es y necesita mantener una cantidad, ocupa muchos de sus recursos, de su energía, para mantener la apariencia de ser quien según él cree que es. Y esto lo vemos en muchos entornos, ¿no? En el entorno político, en el entorno artístico, muchas veces en el deportivo, e incluso en la familia misma. Uy, no, espera, es que ya llegó el primo. Ay, no, es que el primo, no. Aquí la familia se mueve al son que el primo toca. Pero pregúntenle al primo si no está ya cansado de que todo gire en torno a él. Claro, a él le funciona y a él va a decir, no, lo mejor que me puede pasar es que la familia gira en torno a lo que yo digo y a lo que yo mando. Pero si le preguntáramos a lo más verdadero de ese primo, el primo diría, ay, la verdad es que ya estoy cansado, yo solo quiero ser yo solo quiero poder equivocarme y que no pase nada. Y luego si pasa algo, pues tener la capacidad de corregirlo. Pero eso es el egocentrismo. La única preocupación son sus propios intereses. Es una persona que lo único que le preocupa es él. Estamos ya hablando también de un narcisismo, ¿no? En donde lo más bello e importante y solo yo me veo a mí y el mundo entero me tiene que ver a mí. Un impacto directo, son personas con una baja autoestima, repito, ya sea desde que se sienten lo menos de lo menos de lo menos, hasta una soberbia, una arrogancia, que de verdad nos deja a todos así como venaditos lampareados, ¿no? Con los ojos abiertos, es decir, ¿cómo puede haber una persona tan arrogante? ¡Wow! Y no desde el juicio, sino desde el asombro. Y bueno, pues a aceptar que es una persona egocéntrica. Pero ¿qué hay también de aquella persona egoísta? Una persona egocéntrica es, repito, aquella persona incapaz de poder percibir la realidad o el entorno de una manera diferente a como ella lo percibe. Pero una persona egoísta nos han hecho creer que es una mala persona. ¿Por qué? Porque solo piensa en ella. Y aquí yo sí discrepo un poco, porque para mí hay veces que en la vida lo mejor que podemos hacer es ser egoístas, no desde el egocentrismo, no desde el mundo gira al son que yo le toco, no, sino desde es momento de que me voltee a ver a mí y de que me atienda a mí y de que yo sea mi prioridad. Pero cómo cuesta trabajo en este sistema familiar, político, social, religioso, en donde nos han hecho creer que ser egoísta y voltearme a ver a mí, eso es un acto que me va a llevar a los estadios más terribles de mi alma. Pero no, es momento de que yo esté bien. El típico ejemplo que ya también he mencionado, cuando vas en el avión, que hay una descompresión y entonces caen las mascarillas, que te dicen, primero se pone usted la mascarilla y luego al acompañante. Ay, pero es que el acompañante es mi hijo. Pues primero se la pone usted y después su hijo, porque si no se nos van a morir dos. En lugar de que vivan dos, se nos mueren dos. El egoísmo para mí está relacionado con un acto de amor.
con un acto de amor propio. Porque entonces, si trabajas el amor propio, vas a hacer amor. Y todos tus actos, en donde sea y con quien sea, van a ser actos de amor. Entonces vale la pena que en etapas, tampoco te estoy invitando a que seas egoísta toda tu vida, no, a que en muchas etapas de tu vida digas, ¿sabes qué? Como lo decía cuando hablaba de la vulnerabilidad, no estoy para nadie, porque estoy para mí. Y ese, desde mi punto de vista, es un egoísmo muy sano y muy necesario, muy, muy necesario. Tenemos que estar bien nosotros, permitirnos nuestros procesos personales para ponernos de pie y entonces sí, ya fortalecidas y fortalecidos, poder contribuir. Y además desde un lugar como muy verdadero, no desde un lugar falso, sino desde un lugar muy verdadero. Ok, déjenme ver si hay comentarios. Nos saluda Rocío. Cata, qué gusto verte. Perfecto. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Hay algún comentario? No sean tímidos. Estamos hablando del ego. No me digan que no saben qué es, que les estoy hablando de un tema completamente nuevo y diferente. No, no lo hagan. O sea, seguramente también tendrán ahí uno que otro comentario. Me va a encantar leerlos porque así aprendemos todos de todos. Ok. ¿Cómo puedo identificar, Circe, cuando es el ego? O sea, ¿qué conductas me puede sonar, ¿no? Como esta alarma de, ese es el ego, ese es el ego. O sea, ¿cómo lograr identificar cuál es el ego? ¿Cuáles son esas trampas por las que el ego se escabulle y me hace resbalar? Te voy a compartir 5. Una, querer tener siempre la razón. Cada vez que tú haces o no lo que sea para tener la razón, ese es el ego. Y cuando digo haces es, quieres convencer y das 25 argumentos por un lado y por el otro, ese es el ego. Pero también aquella persona que dice, sí, está bien, y se calla, también es el ego, porque cree que callándose le van a dar la razón por lástima. No, ese también es el ego. Otra conducta que nos habla claramente de que el ego está ahí manifestándose es cuando te preocupa que los demás no actúen como tú quisieras, el famoso control o manipulación. Cuando una persona no responde como tú quisieras, ese es el ego. Quien se está ofendiendo es el ego. Quien está sacando el enojo y las uñas y queriendo controlar y manipular, ese es el ego. Cuando tienes un sentido constante de carencia. Quien vive en la carencia es el ego. No, si ahí sí no estoy de acuerdo. Ahí sí no estoy de acuerdo. Te voy a enseñar mi cuenta bancaria para que veas que es el ego, sí, pero también yo. O sea, todos vivimos aquí en carencia. No, el único que vive en carencia es el ego. ¿Por qué? Porque el sistema, ustedes van a disculpar, sé que le tiro mucho al sistema, pero pues es mi filosofía de vida. No tirarle al sistema, sino hacer conciencia de que hay que cambiar este sistema que nos limita tanto. Nos ha hecho creer que yo soy en la medida de lo que tengo. Entonces no trabajo en el ser, trabajo en el tener. Cuando tenga una casa voy a ser feliz. Cuando tenga ese puesto en el trabajo voy a ser feliz. Cuando mi hijo crezca voy a poder dormir en paz y ser feliz. Y entonces se tiene a la gente, al ego de las personas, se les está alimentando esta creencia de que somos en la medida de lo que tenemos. Y entonces si no tengo, no soy. Y el ego lo alimentan de esa manera, con esta constante carencia. Es que entonces yo no soy nadie, porque no tengo una casa, o porque mi casa es chica, o porque rento una casa, y ni siquiera es una casa, es un departamento pequeño, entonces yo no soy nadie. No, todos somos seres humanos, todos nacimos con los mismos derechos y con las mismas posibilidades, todos. Que unos le hemos dicho sí y otros también le hemos dicho que no al plan de nuestra alma, pues eso ya es libre albedrío. Pero la carencia es del ego. Todos venimos a vivir y a resonar en la abundancia, en la prosperidad, en la plenitud, en lo mejor de lo mejor. Entonces, cada vez que tú caigas en una conducta de carencia, en una conducta de comparación, en una conducta de falta de autoestima, ese es el ego. Necesidad de aprobación y reconocimiento. Yo sé que hemos hablado y muchas corrientes nos han mostrado, nos han hablado de las necesidades intrínsecas al ser humano, y una de las necesidades básicas es el reconocimiento y la pertenencia.
Sí, pero cuando este reconocimiento y esta pertenencia no lo manejo de una manera sana y entonces lo necesito y caigo en conductas adictivas con tal de pertenecer o permito que me agredan con tal de seguir con esa persona y de que me reconozca, eso ya es el ego. La línea es muy delgada. Sí, todos buscamos esta necesidad de reconocimiento, pero mucha de la necesidad del reconocimiento es del ego, porque el ego es el que tiene que decir, hey, hey, véanme, ya vieron que existo, ya vieron que existo. El alma sabe que existe, pero el ego necesita que de lo externo para ir acrecentando el tamaño de la botarga. Y quinto, sentirte inferior o superior. Cada vez que caemos en una conducta en la cual nos sentimos inferiores o superiores a alguien, ese es el ego en todo su esplendor. Entonces, pon atención, yo te invito a que cada vez vayas siendo más y más consciente las veces que caes en estas conductas. Y a lo mejor lo haces en piloto automático, no porque digas, ay, voy a sacar al ego a que critique a todos, no. Pero, no sé, si ahora vas a tener las famosas reuniones de las amigas, los amigos, los compadres, las comadres, etcétera, por Zoom, ¿cuántas veces emitiste un juicio? ¿Cuántas veces te sentiste más o menos? Porque una persona, uno de tus compañeros, resulta que aún en la contingencia le acaban de subir 20% el salario. Y entonces tú te sientes menos porque te estás comparando. O al revés, a ti es a quien le dieron el 50% de aumento salarial y te sientes más. El ego sale en esos pequeños detalles. Me estoy acordando de un amigo que me decía, ¿quieres saber la calidad humana de una persona? Cuando vayan a un restaurante, fíjate cómo trata al mesero, cómo trata al de la limpieza, cómo trata al del ballet parking. Porque en los pequeños detalles se ve la calidad humana. Y en la medida que tú vas alimentando la calidad humana, vas disminuyendo el ego. Pero si tú solamente tienes una semilla de oro o se la das a tu naturaleza verdadera, a tu parte humana, o se la das al ego, eso es lo que vas a estar alimentando y es lo que vas a estar engordando, el lobo blanco y el lobo negro. Ahora, Circe, ¿cómo puedo trabajar al ego? Déjenme leo, nos dice Andrea, ¿cómo se hace con las personas que ya son adultas y que su ego no le permite reconocer sus errores, sino que obliga a los demás a que le den la razón? Justifican que por los traumas que han vivido son así y no pueden cambiar. Mi querida Andrea, es difícil, ¿sabes? Principio básico, ni tú, ni yo, ni nadie puede cambiar a nadie. No podemos. Ay, pero es que es mi mamá, es mi papá, es mi pareja, es mi hija, es mi hijo, es mi mejor amiga, mi mejor amigo. Ni tú, ni yo, ni nadie puede cambiar a otra persona. No podemos, no podemos. Solamente podemos cambiar a una persona. Y esa persona es uno mismo. Y esperando que en este cambio y en esta transformación personal logres inspirar a aquellas personas que te rodean y que por inspiración vayan generando autoconciencia y digan, ay, mira, ya no se queja y yo sí me sigo quejando. No, yo creo que me voy a quejar menos. O que en algún momento emitas un comentario, no la con jiribilla, no así de, pues es que esos que hablan mal de la gente, qué feas personas son. No, sino que a lo mejor digas, yo me he dado cuenta y a mí me ha ayudado dejar de emitir juicios hacia otras personas, que además sea verdadero, ¿no? Y entonces las otras personas las puedes inspirar, pero es que tú no puedes cambiar a nadie. Lo que sí puedes hacer es decidir tú, generar la distancia y aceptar a esa persona como es y decidir, ¿es bien ese vínculo? ¿Me ayuda? ¿Es bien para mí mantener ese vínculo? ¿Me hago bien a mí y le hago bien a esa persona manteniendo este vínculo? Porque sé que no la puedo cambiar. Porque además ni siquiera la persona quiere cambiar. Claro, cuando llega una persona con su cerebro y dice, oye, yo lo que quiero es cambiar estas conductas que tengo porque todo el mundo me pisa. O sea, tengo la autoestima debajo alfombra. Ah, la persona ya quiere cambiar. Empezamos a construir su cajita de herramientas para que en la vida tenga los elementos y vaya construyendo, reconstruyendo su autoestima. Pero porque esa persona tiene la intención y hace el trabajo de cambiar. Pero ni tú ni yo, mi querida Andrea, podemos cambiar a nadie, sin importar la edad. Yo sé que, claro, con los niños, estoy hablando de los niños pequeñitos, ¿no? Antes de los 12 años, claro, ahí hay mucho trabajo por hacer, mucha responsabilidad, mucha contribución.
pero ya después de los 12 años que la personalidad está construida, pues cuesta el doble de trabajo y ahí la persona ya necesita decir, oye, yo quiero, esto no me está gustando, esto no me está ayudando y lo quiero transformar. Entonces, si hay alguien que obliga a los demás a que le den la razón, yo te pregunto, ¿tú quieres formar parte de esos a los que obligan o aprendes a poner límites y a decir, respeto que esa sea tu forma de ser, pero pues ni tú ni nadie me va a imponer nada, yo tengo mi filosofía de vida y mis creencias y ya no estamos resonando? Decirse, pero es que resulta que es mi mamá o es un familiar muy cercano, pues entonces genera esta distancia. Y si todo quiere que todo el mundo le dé la razón, pues tú quédate calladito mientras vas al baño, ¿sabes? O mientras sales a ver qué bonito está el cielo, o a, qué sé yo, nosotros decimos aquí en México, ¿no? A ver si ya puso la gallina, te sales a distraer para que no caigas en esa conducta que te hace daño a ti. Y claro, esta persona nos comenta, se justifica por los traumas, lo que está buscando es llamar la atención, es alimentar el ego. Tú no le des el alimento para su ego, no le des dulces a su ego. Cada vez que tú le das la razón a esta persona manipuladora, le estás dando dulces a su ego y te haces daño a ti y le haces daño a esa persona. Entonces hay que aprender a poner límites. Nos dice Patricia, hola Circe, mirar mi ego ha sido lo más transformador que me ha pasado. ¡Ay, claro! Saber que cargo la herida, pero que también soy la única responsable de ello. Y que además, mi querida Patricia, tienes todos los elementos para que esa herida se convierta en cicatriz, ¿no? Y vayamos por la vida ya sin la herida expuesta, sino con esa línea como parte de la historia de nuestra vida, pero que no nos está limitando. Saludos desde Perú, un besote. Muchas gracias por todas tus enseñanzas. Nos dice Juan Carlos, Circe, si a veces egocentrismo nos lleva a que solo yo puedo. Sí, el egocentrismo, Juan Carlos, nos lleva al yo, no solamente yo puedo, soy el único que puede. Ese es el egocentrismo, soy el único que puede. Pero llega un momento en nuestra vida donde nos decimos, es como mejor crecer en familia. Eso es evolución de conciencia, eso es trabajar el ego, es decir, híjole, yo cuántas veces no creía que solo yo podía hacer eso y la vida ya me está demostrando que ni soy el único y que hay muchas otras personas que incluso me pueden enseñar cómo hacerlo mejor. ¡Qué padre! Y entonces dejamos de competir y empezamos a convivir. Eso habla ya de una evolución de conciencia. Dice, primos, pienso que eso nos da felicidad. Claro, nos da la felicidad siempre y cuando estemos en la misma resonancia, que estemos todos bailando al mismo ritmo. Porque si hay uno que por allá es medio manipulador o medio víctima o medio controlador y nosotros, como le decía Andrea, participamos de esa conducta, estamos alimentando el ego o somos esa persona, pues estamos necesitando de todos estos dulces. Nos dice Miriam, wow, es increíble saber todos estos elementos del ego para la evolución de nuestra conciencia. De eso se trata. En mi experiencia, he vivido desde el egocentrismo y del egoísmo con las características que mencionaste. No queda más que trabajar en ello. Así es, mi querida Miriam. Muchísimas gracias por la confianza y decir, pues la verdad es que sí. Yo creo que todos en algún momento hemos caído en el egocentrismo y nos hemos creído la última Coca-Cola del desierto, el último Picasso del Louvre. O sea, sí creo que hemos caído en estas conductas egocéntricas. Muchas veces el niño necesita convertirse y desarrollar este egocentrismo porque necesita sobrevivir, sobre todo si el entorno es un entorno hostil. Ahí recordemos que es donde se va formando y construyendo esta falsa personalidad. Esto a lo que llamamos ego. Ok, ¿cómo trabajar el ego, Circe? Ahí les voy. Ok, punto número 1. Te voy a dar ahorita unos tips rapidísimos y después paso a las 5 herramientas o a las 5 estrategias. Pero rapidísimo. Si ya vimos que el querer tener siempre la razón, el que me estén reconociendo, o sea, ya vimos lo que alimenta el ego, ya vimos conductas típicas del ego, bueno, pues entonces estar conscientes y evitar que no caer en esta sensibilidad, que te sientas ofendido por cualquier cosa y en que te vayas liberando, porque al final el ego, pues ya lo decíamos, esta costra poco sana, ¿no? Nos limita, como si estuviéramos adentro de un caparazón, estamos muy limitados, ¿no? Entonces hay que irnos liberando, esta botarga hay que irla liberando. ¿Liberarnos de qué? Liberarnos de la necesidad de querer ganar, de querer tener la razón, de querer controlar, que las cosas se hagan como yo digo, cuando yo digo, de soltar la necesidad de querer tener más y más y más, de buscar el perfeccionismo,
de creerte tú tus logros. Esto es maravilloso, porque el ego se cree que él es los logros y entonces le quita el terreno y la valía a tu naturaleza verdadera. Entonces es el ego el que se sube en el ladrillo y ya se cree el presidente del universo, el dueño del universo. Entonces, yo no digo que no hay que reconocer nuestros logros, yo soy la primera que dice, oye, hay que reconocer nuestros logros porque eso es una manera de trabajar el autoestima, pero es que hay quienes se identifican con el logro y se creen ese logro. Típico ejemplo, le acaban de dar la gerencia de mercadotecnia y ese es un logro, pero es que él se cree eso. Oye, pero es que ese supuesto sí, pero es que entonces ya para todo él come, se comporta desde esa conducta, desde esa botarga, y entonces ahí lo vemos, con la botarga andando por todos lados, incluso cuando está con su pareja, con sus hijos, con los amigos, cuando es el padrino de bautizo, pues ahí está completamente alejado de su naturaleza. Por eso es que la vía más corta para desarticular el ego se llama humildad. Qué importante trabajar la humildad. Y también, desafortunadamente, la humildad está mal entendida. Y entonces creemos que humildad es me pongo de tapete. Y no, humildad significa aprender a poner límites. Dentro de poner límites, saber decir que no, saber quién soy verdaderamente, cuáles son las características que fortalecen mi personalidad, cuál es mi talón de Aquiles, en dónde me resbalo con el ego para no meterme en esas situaciones. Eso es humildad, estar a la disposición de la contribución del amigo, del otro, pero no a costa mía, sino como yo ya trabajé, yo soy amor y yo soy, entonces desde ahí me doy, desde ahí me brindo, ¿vale? Entonces ahora sí, les quiero compartir, bueno, primero nos dice Lisbeth, recuerdo una vez que me dieron en todo el ego, me va a encantar leer esto, estudiando la maestría, elegí la optativa de desarrollo de habilidades directivas y en la primera clase el maestro nos dio con todo, nos dijo que si nos sentíamos mucho por estar estudiando una maestría, que sí porque trabajábamos en tal lugar, que sí porque vestíamos ropa de marca, etcétera. Total que nos aterrizó bien bonito. ¿Y a poco no me dejarás mentir, mi querida Liz, que al día de hoy le agradeces a ese maestro el palazo que te dio? Eso es lo que necesitamos. El ego es esta piñata a la que hay que estarle dando golpes, golpes, golpes hasta que se reviente y quede y salga lo que verdaderamente somos. Ojo, no hablo de, y a eso voy, ya voy para allá. No se trata de que entonces nos transformemos a tal punto que quién sabe quién soy. No, el ego nos ha ayudado y ha contribuido y hay que hacerlo parte de nuestra vida, hay que escucharlo, está ahí gritándonos para que lo escuchemos, tiene algo hermoso que decirnos. Dice, total que nos aterrizó bien bonito, a tal grado de que yo quería cambiar de optativa por el maestro. Yo decía que se cree, claro, que se cree. Afortunadamente me quedé en esa clase y demostrar que yo podía tolerarlo, pero gran lección, aprendí cañón, desarrollo personal, tanto que al final del curso todos los que nos pusimos de pie y aplaudimos por lo que aprendimos. ¡Ay, qué bello! Exactamente, pues son estas experiencias que agradeces. Nos dice Aiko, es muy curioso cómo siempre la vida se encarga de enseñarnos exactamente en dónde estamos parados y de qué pie cojeamos. Ni me digas, amiga, tú y yo ahí vamos a la manita. Está en nosotros tener la humildad para de verdad reconocer esa parte en nosotros. Así es. Es muy triste ver cuán vacíos podemos estar, wow, cuando pensamos que ya llegamos en la vida, que ya la hicimos porque soy ese puesto de trabajo, por ejemplo. Sí, son estos encontronazos, ¿no? Este tope que te das, el ego se topa con eso porque, y nos creemos que ya llegamos, que ya somos porque ya tenemos o porque ya tenemos un título y nos olvidamos que eso es lo único que estamos haciendo es ponerle un moñito más a la botarga, ¿no? Un gorrito más, en lugar de irla quitando. Gracias, Cometita, por lo que nos compartes. Ahora sí, las 5 estrategias para poder ir desmantelando o ir autogestionando el ego. Punto número 1, recomendación número 1, practica el vivir el presente. Ay, sí, pues es que eso lo he escuchado 20 veces, pero no sé qué sea. Vivir el presente es tratar de estar, que ahorita que estás en la transmisión, estés en la transmisión, no estés pensando que si tus hijos, que si la cena, sino que estés aquí, que cuando estés con una amiga, que cuando estés con tu hijo, estés con tu hijo, no en el celular, y no pensando que el cliente te debe, sino que estés
traernos al instante presente. ¿Cómo me puedo traer al instante presente? A través de la respiración. Esa es de las maneras más funcionales y sencillas. Cierro mis ojos y me enfoco en la respiración y repito, aquí estoy, aquí estoy. Este es el instante presente y yo aquí estoy. También otra manera de traernos al instante presente es observando tu alrededor, no juzgando, no criticando, sino simplemente observando lo que te está rodeando. Escucha, ¿qué escuchas? Digo, además de mi dulce voz y quizá el ronroneo de mi gato que está aquí a mi lado, a lo mejor hay por algún pajarillo ahí o escuchas a tus hijos que están. Entonces tus sentidos te ayudan o te ayudan a perderte o te ayudan a concentrarte. Entonces la práctica del instante presente ayuda mucho a ir desmantelando el ego, porque entonces no lo estamos alimentando a él y estamos conectando con quien verdaderamente somos y lo que en ese momento estamos viviendo. 2, por supuesto, prácticas de meditación enfocan toda tu atención y al final, mira, se requiere mucha disciplina, porque el ego es rete hábil y se nos va metiendo por uno por el otro y crees que ya resolviste y resulta que era el ego que te engañó y cual no has resuelto nada y ahí vas otra vez a darte el frentazo. Como nos decía Ico. Entonces la práctica de la meditación, la práctica de pues estas disciplinas que ayudan y que van entrenando a nuestra mente a estar más enfocadas, a estar en el aquí y en el ahora, a no andar divagando tanto, no andar fantaseando tanto. Número 3, el cuaderno de sombras. Ya hemos hablado del cuaderno de sombras hace tiempo, de una transmisión de cómo llevar este cuaderno de sombras o diario de navegación, ayuda, porque ahí vamos virtiendo, ya sea a través de escritura, de dibujos, como sea, ¿no? Vas vertiendo y muchas veces lo que logras ver y lo que sacas es ese ego y cuando lo ves dices, ay, pero ¿en qué momento yo escribí esto? Y ahí mismo lo vas resignificando. Si no sabes de lo que te hablo acerca del cuaderno de sombras, pónmelo aquí en el chat y te comparto la liga en la que hicimos la transmisión acerca de cómo un diario de navegación, una bitácora personal o un cuaderno de sombras ayuda en el desarrollo personal y ayuda mucho porque logramos ver ahí el ego. Hay veces yo me pongo a escribir, justo el fin de semana, no sino el anterior, me puse a escribir y dije, ay, pero qué cosa tan fea acabo de escribir. Claro, era mi ego así, a todo lo que daba, pero qué maravilla poder verlo, porque recordemos que el ego está acá y no lo vemos. Punto número 4, el que tú asistas a terapia te ayuda porque es otro punto de vista y te dan estos palazos o como nos decía Liz, un maestro, una amiga, un amigo que te dice las verdades aunque duelan, pero y que al ego le duelen, pero que entonces va no reaccionando. El ego es el que reacciona, la conciencia es la que acciona, la conciencia es la que hace la pausa y dice, ajá, creo que hay mucha verdad. No es que tengas la razón, hay verdad en lo que me estás diciendo. Y como hay verdad, sé que lo que es bien para mí es, llene usted el espacio en blanco. Ayuda a trabajar el autoestima, la tolerancia, la empatía, porque una persona que vive desde el ego es intolerante, no es empática, recordemos, quiere tener la razón y hacer lo que quiere. Y algo muy importante, y ya estoy terminando, si tienen cualquier duda, porfa, me avisan. Para mí lo más importante, lo comparto como desde mi experiencia personal. A mí, Circe, algo que me ha ayudado en todos estos años y en este camino es a no pelearme con el ego, es a no enojarme porque está ahí. Y sí, la verdad es que hay veces que me enojo, pero lo que más me ha ayudado es a hacerlo partícipe y decirle, a ver, ahí estás, ¿qué me quieres decir? ¿Por qué estamos reaccionando como estamos reaccionando? Pero si lo que queremos es negar al ego, aniquilarlo, destruirlo de una manera salvaje, pues el ego va a respingar. Y entre más lo niegues y entre más lo ocultemos, va a adquirir más fuerza y nos va a arrollar. Nos va a pasar por encima y ni nos vamos a enterar. Entonces, desde mi punto de vista, lo mejor que podemos hacer es decirle, sé que estás aquí, te agradezco porque al día de hoy me has traído con vida, ¿no? Me has permitido sobrevivir, pero ahora quiero invitarte yo a ti a una transformación y que poco a poco vayamos siendo más quienes verdaderamente somos.
el que lo escuchemos, el que lo hagas partícipe de tus miedos, porque mucho de tus miedos puede ser el ego, que lo hagas partícipe en tus decisiones, porque hay veces que tomamos decisiones desde el ego, pero porque nos está gritando y nosotros creemos que lo estamos tomando desde el corazón. No, a ver, que el corazón hable y que el ego hable. El ego muchas veces lo único que quiere, cada vez que te mete el pie, cada vez que te lleva a un lugar que no, el ego lo único que quiere es darte un mensaje. Entonces, pues evitemos llevarnos a esos lugares y mejor integrémoslo. Y entonces sí, va a ser este amigo molón que nos acompaña por la vida y que entonces vas caminando y de repente te mete el pie y ahí medio te tropiezas, pero ya lo viste y no te peleas con él, no me dices, oye, ¿por qué me metiste el pie? Es que tengo miedo de que avances. Ya sé que tienes miedo, pero mira, nada más vamos a dar un pasito. Ah, bueno, un pasito sí. Bueno, vamos a dar otro. Bueno, otro sí. Bueno, otro sí. Y entre pasito y pasito te vas toreando el ego y llegas, ¿no? Y le vas dando esa seguridad y lo vas integrando o desintegrando, no sé, ¿sabes? ¿Qué sería lo correcto aquí decir? Si integrar o desintegrar. Pero yo creo que le vas ayudando al mismo ego a que se vaya quitando todo lo que adquirió, que no necesitaba, para que se quede con lo más esencial, que creo es lo más verdadero en cada uno de nosotros. Entonces, pues esos son los consejos, déjenme ver sus comentarios. Nos dice Vladimir, yo quiero esa liga, la pongo aquí terminando la transmisión. Si me puedes compartir, claro que sí. Y nos dice, así es, también platico con el ego, hacerlo amigo. Fíjense que ahorita que leo el comentario de Liz, esta Liz Burbo nos habla para ir sanando las heridas. Y bueno, esto tiene que ver con la voz, ¿no? El ego efectivamente es esa voz. Y hay que aprender a distinguir, porque luego muchos de nosotros tenemos como 25 voces. Y hay que aprender a distinguir, incluyendo la voz del alma, ¿no? Y ahí es donde está el reto, en qué momento es el ego y en qué momento es el alma. Cuando el ego tiene 250 voces y el alma es una, y el ego grita y el alma susurra. Bueno, ese es el arte, por eso la meditación, por eso estar aquí en el presente, trabajar la humildad, etcétera. Pero Liz nos propone el ejercicio, ella incluso le puso un nombre a esa voz, a la voz del ego, no la voz del alma, sino la voz del ego, le puso un nombre. Y no es un nombre agradable, porque tampoco se trata de que lo hagas bonito, ¿no? No, así, digo, no le puso tampoco costra poco sana, pero no sé, a lo mejor le puso mosca voladora, pues es algo incómodo, pero entonces habla con esta mosca voladora, porque al final tú y yo nos estamos hablando todo el tiempo, tenemos aquí un discurso y un soliloquio todo el tiempo, pero hay que aprender a generar, a autoobservarnos para identificar qué voces me están hablando y decir, esa es la mosca voladora, ya te escuché mosca voladora, pero entro en este discurso y te escucho y te doy réplica a lo que me estás diciendo y te entiendo y te transformo. Y hago a través de una acción consciente, te muestro que no pasa nada, que no nos vamos a morir y que al contrario, podemos irradiar más luz. Entonces, pues también te paso ese tip, es importante poder distinguir la voz del ego de la voz del alma. Valiente reto nos han dado, pero queríamos jugar a los humanos y a la conciencia, ¿no? Muy bien, nos dice Ana, me ha pasado mucho que siento que he avanzado algunos pasos y en algún momento que se convierte en conflicto, me doy cuenta que aún sigo alimentando a mi ego. También siento que lo sé, repite, es el querer ser aprobada y que cuando doy no entiendo que lo que reciba no será lo mismo sino algo muy diferente. Mi estimada Ana, yo creo que somos humanos, por eso al inicio dije, todos tenemos ego y nos puede tomar la vida entera y quizá 3 vidas más a poder irlo, pues es que ni siquiera es domando, ¿no? Sino irlo reconociendo e irlo transformando cada vez en luz y que pues si a lo mejor nuestro ego está muy narigón, pues que le vayamos aquí limando la nariz para que al final termine con una nariz no tan narigona, ¿no? Y que a lo mejor le vayamos quitando todo eso que le hemos puesto. Entonces, no nos desesperemos, aceptemos que es un proceso y todos los días hagamos algo, como nos decía Ico, con la humildad para aceptar y para no creernos producto terminado y decir, hoy tengo que aprender esto, y ya me caí y ya me resbalé y ya me volví a meter el pie, no pasa nada, me levanto, arriba y adelante, me levanto y continúo y me voy transformando poco a poco. Así es que paciencia, mi querida Ana,
paciencia y mucha disciplina. Es un trabajo de constancia, se requiere mucha determinación y toneladas de amor propio. El amor propio siempre va a ayudar a ir contrarrestando al ego, ¿vale? Pues yo feliz de haber compartido con ustedes. Nos dice Sonia, estupendo tema. Ya saben que les los invito a que le den like, a que lo compartan en sus muros, o como Tabata, que inviten y pasen la voz con sus conocencias a que se unan con nosotros todos los martes. El próximo martes vamos a hablar de ansiedad. Si conoces a alguien que tiene procesos de ansiedad desde ya muy declarada, que incluso se está medicando, hasta alguien que de repente como que se siente ansioso, pues aquí nos vemos. Me va a encantar poder platicar con ustedes al respecto. Y nos dice Ico, observa y permite. Ay, qué bonito esto que nos dices. Sí, mi querida Ico, observar y permitir. Hijo, esto de rendirse, ¿no? El permite que suceda. Hay veces que a mí me cuesta trabajo, lo he de reconocer. Muchas gracias, Liz, Ana, gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, pues yo los veo la próxima semana. Dale like, compártelo, comenta. Les paso la liga en el transcurso de lo que resta del día sobre el diario de sombras o el diario personal. Y yo quiero dejarte con esta reflexión, aceptar que el ego es algo que forma parte de nosotros, que en la medida que lo aceptemos, repito, no que lo adoremos, sino que lo aceptemos, lo vamos a lograr ir equilibrando, lo vamos a lograr ir transformando. Y eso, desde mi punto de vista, se llama desarrollo personal. Desde mi punto de vista, se llama amor propio. Así es que los invito, aquí a Aitsu está de acuerdo conmigo, a que esta fuerza interior que todos tenemos, la logremos gestionar para que no nos mete el pie, y luego si nos mete el pie, no enojarnos y no regañarlo, sino aceptar que simple y sencillamente está reaccionando porque nos tiene un mensaje, quizá nos quiere decir que tiene miedo a algo. Y aceptar y más bien abrazar la idea que al ir transformando el ego, nos vamos liberando. Vamos más ligeros por la vida y vamos siendo más nosotros mismos. Pues yo los veo la próxima semana. Déjenme ver, gracias, les pongo el enlace. ¿Cómo se llama el libro que mencionaste de Liz? Las 5 heridas que te impiden ser tú mismo, mi querida Vero. Saludos, mi querida Sheila, saludos a todos, yo feliz de que estén aquí compartiendo. Les mando un beso, nos vemos la próxima semana, me despido. En amor y conciencia, Circe Rodríguez, un beso. Chao, chao.